Mi esposa miró fijamente al juez y dijo que lo quería todo: casa, auto, ahorros. Solo no a nuestro hijo, le dije a mi abogado. Dale todo a ella. La sala del tribunal quedó en silencio. Por un segundo, pude escuchar el viejo ventilador de techo en el pasillo fuera de la sala del tribunal haciendo clic como una pala suelta en un porche de verano. Incluso el alguacil dejó de cambiar su peso de pie. La pluma del juez Klein se detuvo sobre el papeleo como si hubiera olvidado cómo moverse. Linda se sentó erguida en su blazer azul marino, cabello arreglado de la manera en que lo usaba para fotos de Facebook, o que suave, brillante, ni un mechón fuera de lugar. No me miraba como una esposa que había pasado 27 años viéndome llegar a casa con polvo de concreto en mis botas. Me miraba como si fuera un electrodoméstico obsoleto que finalmente había decidido reemplazar. En su lado de la mesa, su abogada, Mara Kian, inclinó su barbilla con esa confianza silenciosa que los abogados obtienen cuando piensan que las matemáticas son simples. Casa, autos, cuentas, retiro y la única cosa que Linda no quería manejar. Como ella lo expresó, nuestro hijo Evan, mi abogado Tom Breslin, se inclinó hacia mí tan cerca que pude oler su chicle de menta. Susurró a través de sus dientes. Rick, esto es una locura, ella está exagerando. Luchamos esto, no volteé la cabeza, mantuve mis ojos en la esquina de la mesa donde alguien había rayado un pequeño corazón en la madera años atrás. Sentí el peso de la sala del tribunal, de la manera en que sientes el peso de un techo cuando estás parado en un ático. Todo sobre ti sostenido por vigas que no puedes ver. No, dije, las cejas de Tom saltaron. Dale todo a ella, repetí. Lo suficientemente calmado como para que mi propia voz me sorprendiera. Como si estuviera ordenando café, los labios de Linda se crisparon. No exactamente una sonrisa, más bien satisfacción. Como si finalmente hubiera conseguido lo que creía que merecía. El juez Klein se aclaró la garganta. Sinje Holloway. Necesito estar seguro de que usted entiende a lo que está accediendo. Entiendo, dije, porque lo hacía. La gente piensa que un inspector de edificios pasa su vida buscando problemas en las casas de otras personas. Vigas podridas, cimientos agrietados, moho arrastrándose por la pared del sótano como una confesión silenciosa. Pero la verdad es que, después de 30 años en el trabajo, no puedes apagar esa mirada. Entras a tu propia cocina y notas que el piso se hunde un poco cerca del refrigerador. Ves la grieta fina a lo largo del panel de yeso y te dices a ti mismo que no es nada. Solo asentamiento. Eso es lo que hice con mi matrimonio durante años. El juez Klein miró hacia abajo al archivo nuevamente. Y también está de acuerdo en que su esposa retendrá la residencia conyugal en 2148 Renwood Drive, los vehículos y la mayor parte de los activos conjuntos. Usted retendrá la propiedad personal como se enumera y la custodia principal de su hijo. Evan Holloway. Linda hizo un pequeño sonido como una risa tragada de vuelta. Evan tenía 19 años, técnicamente. La corte no tenía que decidir la custodia de la manera en que lo haría para un niño pequeño. Pero Linda había dejado clara su posición de todos modos. Justo ahí en el registro, como si no pudiera contenerse. Todo excepto el hijo. Esa línea no solo aterrizó en la sala del tribunal, aterrizó en mi pecho. Evan no era un sofá que podías sacar y reemplazar cuando no coincidía con tu nuevo look. No era una caja que podías dejar en Goodwill porque estabas persiguiendo una vida diferente. Pero Linda ya había decidido que él no encajaba en la imagen que quería publicar. La mirada del juez Klein se suavizó por medio segundo y vi al humano detrás de la toga. Sinje Holloway, dijo, más lento ahora. ¿Alguien lo está presionando para este acuerdo? Miré a Linda finalmente. Sus ojos estaban secos, firmes, hermosos como siempre lo fueron, incluso cuando estaba siendo cruel. No, su señoría, dije. Nadie me está presionando. Firmé la página que deslizaron a través de la mesa. La pluma se sintió más pesada de lo que debería, no porque fuera difícil escribir mi nombre, sino por todo lo que ese nombre había significado. Años de construir algo, arreglar cosas, pagar facturas a tiempo, tratando de hacer lo correcto por mi familia. Linda observó mi mano moverse como si estuviera viendo dinero transferirse entre cuentas. Cuando terminé, dejé la pluma suavemente, como si pudiera romperse si la dejaba caer.
la audiencia no fue el final. No, realmente era una puerta cerrándose y yo ya había caminado a través de ella en mi cabeza meses atrás. Porque esto no comenzó en esa sala del tribunal. Comenzó 8 meses antes, a las 2:07 de la madrugada, con un brillo azul del teléfono de Linda iluminando nuestra cocina como una sirena de policía. En aquel entonces todavía dormía en la misma cama que ella. Todavía creía que nuestra vida simple, estable, normal de Ohio era lo suficientemente sólida como para durar. Me había levantado por agua, no fue dramático, solo de la manera en que lo haces a los 56. Rodillas quejándose, vejiga no tan paciente como solía ser. Caminé por el pasillo en mis calcetines, pasando las fotos enmarcadas, Evan a los 8 años, sosteniendo un pez azul en el Lagos Ice Creek. Linda y yo en un juego de los Date Dragons, quemados por el sol y sonriendo. El tipo de fotos que te hacen pensar que conoces a alguien. La cocina estaba oscura excepto por esa luz del teléfono. Linda estaba en la mesa, encorvada. Pulgares moviéndose rápido, no me escuchó al principio. El aire olía levemente a su crema facial lavanda, cara. Algo que había comenzado a comprar después de encontrarse en grupos de Facebook llenos de mujeres hablando sobre reinvención. Me detuve en el pasillo sin intentar espiar, solo pausando porque la forma en que se sostenía parecía secreta, tensa como si estuviera tratando de evitar que algo se derramara. El mensaje en la pantalla no era difícil de leer desde donde estaba parado. Grandes letras blancas sobre fondo negro. No puedo esperar a tener mi propio escenario de juego. Vas a verte imparable, luego otro, una vez que seas libre. No tendrás que arrastrar peso muerto, mi garganta se secó. Mi corazón hizo esa cosa estúpida donde intenta abrirse paso a golpes fuera de tus costillas. Linda sonrió a la pantalla, no una sonrisa educada, una real, del tipo que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. Retrocedí sin hacer sonido. Luego me di vuelta y caminé de regreso por el pasillo como si mis piernas pertenecieran a otra persona. En el baño, me miré fijamente en el espejo. Me veía como lo que era, un tipo mayor con patas de gallo, encaneciéndose en las sienes. Hombros todavía anchos de toda una vida de cargar escaleras y bolsas de herramientas, pero con un cansancio alrededor de los ojos que no puedes quitar frotando. Volví a la cama y me quedé allí en la oscuridad mientras Linda se deslizaba a mi lado 20 minutos después. Teléfono boca abajo, actuando como si solo hubiera ido a tomar un vaso de agua. También olía a lavanda y mentiras. Al día siguiente no la confronté. Eso puede sonar débil, tal vez lo fue, pero he estado en suficientes casas donde la gente entra en pánico en el momento en que señalas una grieta. Comienzan a discutir, culpar, parchar con relleno barato. Pintar sobre la mancha, eso no arregla la fuga. Así que hice lo que siempre hago, comencé a inspeccionar. No su teléfono otra vez, no de inmediato, inspeccioné la vida a mi alrededor. La forma en que Linda hablaba, la forma en que se vestía. Los nuevos hábitos que no coincidían con los viejos. Linda comenzó a tratar nuestra casa como inventario. Lo llamaba construir el negocio como si eso hiciera todo noble. El negocio paralelo de puesta en escena de casas de Linda comenzó pequeño. Solo algunas piezas, Rick había dicho, agitando una mano como si estuviera espantando una mosca. La gente paga buen dinero por esto, es solo temporal. Temporal se convirtió en constante. Lo primero que desapareció fue la linda manta que la abuela de Evan había tejido, luego nuestra mejor lámpara. Luego el juego de sillas de comedor a las que yo mismo les había apretado los tornillos después de que Evan derramara leche sobre ellas cuando tenía 5 años. Nuestra sala de estar comenzó a verse hueca. El mejor sofá desapareció un sábado mientras Evan y yo estábamos afuera recogiendo piezas para mi viejo Ford en AutoZone. Cuando regresamos, había un Loveseat más barato en su lugar, del tipo que se hunde en el medio como si se hubiera rendido. Evan se quedó allí con su mochila colgando sobre un hombro, mirando la habitación. ¿Dónde está el sofá? Linda entró detrás de nosotros con una sonrisa, sosteniendo un café de Starbucks como si hubiera ganado un premio. Está en lo de un cliente, está bien, este funciona. Los ojos de Evan se movieron hacia los míos. No dijo lo que yo sabía que estaba pensando, que nuestra casa estaba siendo vaciada pieza por pieza, y de alguna manera mamá actuaba como si fuera progreso. Tragué la ira porque no sabía dónde ponerla todavía. Está bien, dije, mientras vuelva. Linda se rió. Te preocupas demasiado, no fue solo el sofá.
Comencé a notar cajas en el garaje, cerradas con cinta, etiquetadas con la letra de Linda. Comencé a notar cómo nuestra cuenta conjunta bajaba en momentos extraños, no como comestibles o gasolina, sino como si alguien estuviera comprando artículos de alto precio con prisa. Y entonces lo vi no a las 2:07 a.m., no en un texto secreto, lo vi en el único lugar donde no puedes mentirle a un hombre como yo, papeleo. El estado de cuenta del fondo universitario llegó por correo un jueves. Había llegado temprano a casa desde una visita al sitio. Un viejo dúplex en el lado oeste con un sótano que olía a cartón húmedo. Estaba cansado, mi espalda rígida. Y hice lo que siempre hago, ordené el correo en el mostrador. El sobre era delgado, oficial, el nombre de Evan no estaba en él, pero reconocí el logo de la compañía de inversiones. Lo abrí, el saldo estaba más bajo, no un poco más bajo, miles más bajo. No un poco más bajo, miles más bajo. Mi primer pensamiento fue un error de computadora, algo que se corregiría. Luego vi la línea de transacción ordenada y despiadada. Transferencia saliente, me quedé en mi propia cocina. La misma cocina donde Linda había sonreído a peso muerto y sentí que algo en mí se desplazaba como una viga finalmente rompiéndose después de demasiada podredumbre. Ese dinero no era nuestro. No de la manera en que Linda lo entendía, eso era el futuro de Evan. Y Linda lo había tomado como si estuviera pidiendo prestada una lámpara. Escuché la puerta principal abrirse. Los tacones de Linda hicieron clic en el azulejo, agudos, confiados. El sonido de alguien que piensa que está entrando a la vida que merece. Deslicé el estado de cuenta de vuelta en el sobre y lo dejé. No porque tuviera miedo de ella, sino porque por primera vez entendía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba dejando un matrimonio. Estaba despojando una casa hasta los postes y planeando vender la madera. No iba a detenerla gritando. Iba a detenerla de la manera en que detengo cualquier estructura peligrosa de lastimar a las personas dentro de ella, dejando que la verdad cargue el peso. No dormí mucho después de esa noche con el estado de cuenta bancario. Esa no es la forma correcta de decirlo, dormí, pero de la manera en que lo haces en una silla en un hospital flotando dentro y fuera. Nunca soltándote completamente, cada sonido en la casa se sentía más fuerte. El refrigerador encendiéndose, el viento rozando el revestimiento, la respiración de Linda a mi lado, constante y despreocupada en mi línea de trabajo. Lo llamamos falla progresiva, una estructura no colapsa de una vez. Se debilita lentamente, silenciosamente, hasta que un día la carga es demasiado. Me quedé allí mirando el techo, trazando una grieta tenue que corría desde la esquina hacia el detector de humo. La había notado años atrás, fina como un cabello, cosmética. Nada que valiera la pena arreglar. Me dije a mí mismo que esa grieta era mi matrimonio. Linda comenzó a pasar menos tiempo en casa después de eso. Reuniones con clientes, las llamaba casas abiertas, su iba en la tarde. Vestida más elegante de lo que nunca lo hizo para mí. Chaqueta entallada, botas que hacían clic cuando caminaba. Cabello arreglado como si estuviera entrando en una revista. Dejó de preguntar qué queríamos Evan y yo para cenar. A veces no volvía a casa en absoluto. Evan lo notaba, los niños siempre lo hacen. Incluso cuando no dicen mucho. Él y yo teníamos nuestras rutinas sábados por la mañana. Yo hacía panqueques, nada elegante, solo mezcla de caja y demasiada mantequilla. Evan se sentaba en el mostrador, desplazándose por su teléfono. Sudadera con capucha medio cerrada, cabello parado de la manera en que había estado desde la secundaria. Una mañana preguntó casual, pero no realmente. ¿Mamá trabajando otra vez hoy? Volteé un panqueque, lo vi aterrizar un poco descentrado. Sí, eso fue lo que dijo, asintió, ojos todavía en su teléfono. Está bien, ese era Evan, no presionaba, absorbía. El negocio de puesta en escena de Linda tomó más espacio en nuestras vidas sin pedir permiso. El garaje se llenó de cajas, lámparas, mesas auxiliares, alfombras enrolladas apretadas como cuerpos. Moví mis herramientas más y más hacia atrás hasta que estaba trabajando desde una esquina. Mi escalera apoyada contra la pared como algo secundario. Comenzó a referirse a las cosas como activos, no muebles, no recuerdos, activos, una noche. Se paró en la sala de estar, manos en las caderas, inspeccionando los parches vacíos donde nuestras buenas piezas solían estar. Necesito el juego de comedor después, dijo. Levanté la vista de apretar una bisagra suelta en el gabinete barato que había traído. ¿Esa mesa?
Comemos en esa, suspiró como si yo fuera un niño. Dick, la gente paga por una apariencia, la traeré de vuelta cuando pueda. Evan estaba en la puerta, mochila puesta, escuchando. Capturé su mirada y sacudí la cabeza justo lo suficiente para decir no lo hagas. Lo dejé pasar de nuevo, pero comencé a llevar registro, fechas, horas. ¿Qué artículos se fueron y no volvieron? ¿Qué retiros coincidían con qué compras? No porque quisiera atraparla, sino porque así funciona mi cerebro. Documentas lo que ves. No discutes con la podredumbre, la mides. El verdadero golpe llegó 2 semanas después. Era una tarde de martes, gris y fría, del tipo de día de invierno en Ohio, donde el sol nunca realmente aparece. Evan estaba en su colegio comunitario, tarde para un grupo de estudio. Linda no estaba en casa, tenía la casa para mí solo. Me senté en la mesa de la cocina con el estado de cuenta del fondo universitario extendido. Una libreta legal amarilla a su lado. Había llamado a la compañía de inversiones esa tarde desde mi camioneta, estacionado fuera de un sitio de trabajo. Señor, dijo la mujer al teléfono, voz educada y distante. La transferencia fue autorizada por un titular de la cuenta. ¿Cuál? Pregunté. Hubo una pausa. La señora Holloway. Le agradecí y colgué antes de que pudiera escuchar mi voz cambiar. Ahora miraba los números de nuevo, como si pudieran reorganizarse si miraba lo suficientemente fuerte. Ese dinero no era un bono, no era extra. Eran años de recortar esquinas, saltarse vacaciones, conducir autos hasta que traqueteaban todo para que Evan tuviera una oportunidad sin ahogarse en préstamos. Imaginé a Linda escogiendo sofás, pasando una tarjeta, diciéndose a sí misma que era temporal, que lo devolvería, que se lo merecía. Escuché la puerta del garaje abrirse. Linda entró tarareando, mejillas rosadas del frío, cargando una bolsa de alguna boutique del centro. Se congeló cuando vio los papeles en la mesa. ¿Qué es eso? Fondo universitario, dije. Dejó la bolsa lentamente. ¿Por qué estás mirando eso? Porque le falta dinero. Cruzó los brazos. Es una inversión, volverá. Lo tomaste, dije. Mantuve mi voz nivelada. ¿Tomaste el dinero universitario de Evan? Su rostro se endureció. No seas dramático, es nuestro dinero, es para Evan, dije. Puso los ojos en blanco. Evan estará bien, los chicos lo resuelven, además. Este negocio es para todos nosotros. Fue entonces cuando lo supe, no solo que había tomado el dinero, sino que no veía nada malo en ello. Linda se dio vuelta. Ya terminada con la conversación, estoy exhausta. Hablaremos después. Después nunca llegó. Durante el siguiente mes, la casa se vació aún más. Las buenas sillas, la mesa de café que yo mismo había construido con madera recuperada, la habitación de huéspedes que Evan solía usar para extender sus libros de texto, ahora apilada con cajas etiquetadas, puesta en escena. No tocar. El lugar comenzó a hacer eco. Evan se sentó en la mesa de la cocina una noche, codos apoyados, mirando su teléfono sin realmente verlo. Papá, dijo en voz baja, ¿nos estamos mudando? Sentí esa pregunta como un clavo a través de mi bota. Todavía no lo sé, dije honestamente. Asintió, mandíbula apretada. Está bien. Linda anunció que quería un divorcio 3 semanas después, como si estuviera anunciando una nueva empresa. No soy feliz, dijo. Parada en la misma cocina que había vaciado, quiero más de la vida. Y no voy a disculparme por eso. Ya había hablado con un abogado, ya había elegido lo que quería: casa, autos, cuentas. Le hice una pregunta. ¿Qué hay de Evan? Agitó una mano. Básicamente es adulto, puede quedarse contigo, como si estuviera dejando atrás un mueble que no tenía ganas de mover. Esa noche, después de que se fue a la cama, me quedé solo en la sala de estar. El obeseat barato crujió cuando me senté. Las paredes se sentían más separadas de lo que solían estar. Pensé en todas las inspecciones que había hecho a lo largo de los años, las veces que me había parado frente a propietarios que juraban que un edificio estaba bien, que las grietas no importaban. Siempre dicen eso justo antes de que algo ceda. No lloré, no grité. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. La titulé Renwood y comencé a escribir todo. Lo que pasa con la podredumbre es que una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Cada inspección después de eso se sintió diferente. Estaría parado en algún alquiler medio renovado en el lado este, portapapeles en mano, escuchando a un propietario jurar que el cableado era lo suficientemente bueno. Y todo en lo que podía pensar era en mi propia casa, como había creído el mismo tipo de mentiras porque eran convenientes.
Linda presentó el papeleo una semana después de que dijo la palabra divorcio en voz alta, sin lágrimas, sin gritos. Solo firmas y una mirada en su rostro como si finalmente estuviera entrando a la vida que le habían negado. Llamé a Tom Breslin a la mañana siguiente. Había conocido a Tom durante años. Me topé con él en una cena de pescado frito del VFW una vez. Nos unimos por mal café y premios de bingo aún peores. Era el tipo de abogado que todavía daba la mano como si significara algo. Nos reunimos en un restaurante fuera de la Ruta 48, del tipo con cabinas de vinilo agrietado y una campana que sonaba cuando el cocinero estaba listo. Tom escuchó mientras yo hablaba, no levanté la voz, no me apresuré. Lo expuse de la manera en que expongo un informe de violación, hechos primero, sentimientos después. Cuando terminé, se reclinó y se frotó la barbilla. Rick, dijo, ella está pidiendo mucho, lo sé, podemos pelear esto, dijo. ¿Tienes palanca? Solo el fondo universitario, no estoy aquí para pelear, dije. Eso lo detuvo, me miró fijamente sobre su café. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesito saber cómo un edificio cae sin llevarse abajo a las personas equivocadas. Le conté esa parte sin usar esas palabras. Le conté sobre Evan, sobre los retiros, sobre la forma en que Linda estaba moviendo cosas, firmando cosas, tratando el matrimonio como una unidad de almacenamiento que estaba vaciando. Tom suspiró, si presionas fuerte ahora, ella se atrincherará, mociones, retrasos, honorarios. Te sangrará seco antes de que veas una sala de tribunal, asentí. Eso coincidía con lo que mi instinto había estado diciéndome, ¿y si no lo hago? Pregunté. Tom dudó. Entonces podrías perder todo. Miré hacia abajo a mis manos. Dedos gruesos, cortados y cicatrizados de décadas de trabajo. Manos que habían arreglado techos, sostenido escaleras. Estabilizado a Evan cuando aprendió a andar en bicicleta. Todo no es todo, dije. Tom me observó durante un largo segundo. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando no sostener más una mala estructura, dije. Solo necesito saber cómo no quedar aplastado bajo ella. Eso ganó un lento asentimiento. Está bien, dijo Tom. Entonces vamos en silencio, sin acusaciones. Sin teatralidades, documentamos y esperamos. Esperar es más difícil que pelear. Linda tomó mi silencio como rendición. Podía verlo en la forma en que me hablaba. Corta, desdeñosa, ya avanzando, comenzó a pasar más tiempo en el centro, publicando fotos de proyectos y transformaciones. La gente comentaba con pequeños emojis de fuego y palabras como jefa imparable. Le gustaban esos comentarios, podía decirlo. Mientras tanto, comencé a hacer lo que hago mejor, documenté. Tomé fotos del garaje cuando ella no estaba en casa, las pilas de muebles, las lámparas todavía etiquetadas de proveedores. Anoté números de serie de la manera en que anoto modelos de electrodomésticos en una inspección fallida. Saqué estados de cuenta bancarios y resalté patrones de transferencias que coincidían con compras. Pagos hechos desde cuentas que se suponía que no debían tocarse. No husmeé, no hackeé, no rompí cerraduras ni contraseñas. Todo lo que vi fue enviado por correo a la casa o vinculado a cuentas en las que mi nombre todavía estaba legalmente. Y luego estaba la unidad de almacenamiento. Noté el cargo una tarde mientras balanceaba la chequera, algo que Linda no se había molestado en hacer en años. Cuota mensual, no barata. Cuando le pregunté al respecto, apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Es para desbordamiento? ¿Desbordamiento de qué? Inventario, dijo, como si debiera haber sido obvio. Rick, no necesitas saber cada detalle. Tenía razón. No necesitaba detalles, necesitaba ubicación. Una búsqueda rápida confirmó lo que sospechaba. La unidad estaba en una franja industrial, no zonificada para almacenamiento comercial de la manera en que ella la estaba usando. Códigos de incendio, problemas de responsabilidad, el tipo de cosa que no importa hasta que de repente sí lo hace. No lo reporté, esa parte importa, no lo denuncié, no lo marqué como inspector, no doblé ni una sola regla, solo lo escribí. Dejar que alguien siga construyendo sobre terreno malo no es lo mismo que empujar el edificio. Evan me atrapó una noche sentado en la mesa.
Libreta legal abierta, papeles extendidos, ¿estás bien? Preguntó. Sí, dije, dudó, luego se sentó frente a mí. Mamá dice que le estás dejando quedarse con la casa. Encontré sus ojos, ¿eso fue lo que dijo? Asintió, dijo que no quieres pelear. Elegí mis palabras cuidadosamente. Estoy eligiendo lo que importa. Me miró, luego de vuelta a mí. Ese soy yo, ¿verdad? Extendí la mano y apreté la suya. Siempre, Linda presentó una solicitud de acuerdo expedito, lo quería rápido, limpio. Quería terminar con el pasado antes de que pudiera complicar su futuro. Su abogada envió borradores que se leían como una lista de compras. Casa, autos, cuentas, intereses comerciales. No discutí, no negocié, acepté casi todo con dos condiciones: custodia de Evan y tiempo para revisar el papeleo cuidadosamente. Mara Kian llamó a Tom, irritada. Su cliente no está cooperando. Tom sonrió cuando me lo contó después. Está impaciente, dijo. Eso es bueno para nosotros. Pasé noches revisando documentos con una lámpara de escritorio barata. Del tipo que zumba levemente, leí cada línea de la manera en que leo planos, buscando lenguaje de soporte de carga, propiedad, responsabilidad, asunción de deuda. Linda estaba tan enfocada en lo que estaba obteniendo que no preguntó qué venía con ello. Sentí miedo, que no te quepa duda. Hubo momentos en que me pregunté si estaba equivocado, si estaba a punto de perder la casa que había arreglado habitación por habitación, el vecindario que conocía, la vida que entendía. Pero cada vez que esa duda se infiltraba, imaginaba a Evan en esa mesa de la cocina preguntando si nos estábamos mudando. Imaginaba la voz de Linda diciendo todo excepto el hijo. Fue entonces cuando mi determinación se endureció. No me estaba preparando para la corte, me estaba preparando para lo que vendría después. Para cuando el papeleo alcanzó su borrador final, nuestra casa ya no se sentía como una casa. Se sentía como una casa modelo después de que los de mudanzas se van limpia en la superficie. Vacía por debajo, Linda caminaba por ella como una compradora. Ya imaginando nuevos dueños, hablaba por teléfono mientras paseaba por la sala de estar. Tacones haciendo clic en la madera dura que yo mismo había refinado años antes. Sí, tendré la casa para el verano, dijo una tarde. Sin molestarse en bajar la voz, Dick se está rindiendo. No tiene el estómago para pelear. Me quedé en el garaje, fingiendo organizar mis herramientas. Cada palabra aterrizaba como un pequeño insulto. No porque doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Ella pensaba que esto se trataba de fuerza. De que parpadeaba primero, no entendía las inspecciones. Comencé a empacar mis cosas en serio, no muebles, ella los quería, sino los artículos que tenían mis manos sobre ellos. Las cosas que llevaban un peso que ninguna tasación podía medir. Mi cinturón de herramientas, el martillo con el mango astillado, el nivel que había usado en la mitad de las casas del condado de Montgomery. Los envolví cuidadosamente, de la manera en que lo haces cuando estás dejando un sitio de trabajo por última vez. Evan rondaba en la puerta, tratando de no estorbar. ¿Te llevas todo eso con nosotros? Sí, dije, lo necesitaré. ¿Para qué? ¿Para empezar de nuevo? Asintió, no sonrió, pero tampoco se veía asustado. Eso significó más para mí que cualquier cosa. La habitación más difícil fue la cocina. No por los electrodomésticos o los gabinetes, sino por el marco de la puerta en el borde interior. En el pisimarcador desvanecido estaban las marcas de altura que había hecho para Evan cada año. 8 años, 10,12, cada una fechada. Cada una pequeña celebración. Pasé mi pulgar sobre la marca más alta, 17. El año en que creció tan rápido que sus pantalones nunca le quedaban bien. Linda entró detrás de mí. No te llevas eso, dijo. Como si estuviera bromeando, me di vuelta. No, dije. No lo haré. Su encogió de hombros. Bien. Es parte de la casa. Miré las marcas un segundo más. Luego retrocedí. Algunas cosas no viajan. Se quedan donde se hicieron. Esa noche, Evan y yo comimos pizza en platos de papel porque los buenos platos ya se habían ido. Linda estaba fuera de nuevo. No pregunté dónde. Papá, dijo Evan, masticando lentamente. ¿Estás seguro de esto? Limpié mis manos en una servilleta. ¿De qué? De dejarle tomar todo. Me recliné en la silla, escuchando el zumbido del refrigerador, el reloj haciendo tic-tac sobre el fregadero. Sonidos que había escuchado durante décadas. No, dije, no estoy seguro. Pero estoy seguro de ti. Me miró durante un largo momento. Luego asintió. Está bien, eso fue suficiente. La semana antes de la audiencia final, Linda apenas me habló a menos que fuera sobre logística, servicios públicos, reenvío de correo.
¿Qué auto sería suyo? Actuaba como si ya se hubiera ido, como si el papeleo solo estuviera poniéndose al día. Me reuní con Tom una última vez en su oficina. Extendió los documentos sobre el escritorio. Esto es todo, dijo, una vez que firmes. Está hecho, escaneé las páginas, ojos aterrizando donde sabía que lo harían. Cláusulas de propiedad, asunción de responsabilidades, intereses comerciales transferidos en su totalidad, ¿estás seguro? Preguntó Tom en voz baja. Pensé en la unidad de almacenamiento, el dinero faltante, la forma en que Linda nunca una vez preguntó cómo Evan estaba manejando nada de esto. Estoy seguro, dije, la mañana de la audiencia. Me paré en la sala de Starbucks y a una última vez. Las paredes hacían eco cuando respiraba, el obesidad barato se hundía bajo su propio peso. No sentí ira, sentí algo más cercano a determinación. Cerré la puerta con llave detrás de mí y puse la llave en el mostrador justo donde Linda la encontraría. En el tribunal, Linda sonrió cuando me vio, no amablemente, confiadamente. Tomé mi asiento al lado de Tom, doblé mis manos y esperé. La sala del tribunal olía levemente a papel viejo y cera para pisos, el tipo de olor que nunca realmente desaparece sin importar cuántos casos pasen. Había estado en ese edificio antes para audiencias de permisos y apelaciones, pero estar sentado allí esa mañana se sintió diferente. Esto no se trataba de una línea de techo o un pasamanos faltante. Esta era mi vida reducida a párrafos y firmas. Linda se sentó 2 sillas lejos de mí. Piernas cruzadas, postura perfecta. Usaba un traje gris claro que probablemente costaba más que el pago mensual de mi camioneta. Su cabello estaba recogido limpiamente, de la manera en que le gustaba cuando quería verse seria. No se veía nerviosa, su bella lista Maraquian se inclinó cerca de ella, susurrando algo que hizo que Linda asintiera y sonriera. No necesitaba escucharlo, ya sabía la esencia. Estamos a punto de ganar. Tom Brereslin barajó los papeles frente a nosotros, me miró, cejas levantadas justo lo suficiente para hacer la pregunta que ya había hecho 3 veces esa mañana, ¿estás bien? Murmuró, asentí, terminemos esto. El juez Klein entró. Toda sondeando ligeramente mientras tomaba su asiento, el alguacil llamó a la sala al orden. Y todos se pusieron de pie, luego se sentaron. El sonido de sillas raspando resonó más fuerte de lo habitual. El juez ajustó sus lentes y miró hacia abajo al archivo. Estamos aquí para finalizar la disolución del matrimonio entre Richard Holloway y Linda Holloway. Linda se sentó un poco más erguida, este era su momento. El juez Klein revisó los términos del acuerdo en voz alta, su voz firme y practicada. Casa en Renwood Drive para Linda, vehículos para Linda. Cuentas financieras como se detallan, intereses comerciales retenidos únicamente por Linda. Propiedad personal a dividirse como se enumera mientras hablaba. Sentí cada artículo deslizarse lejos de mí como una herramienta siendo dejada por última vez. No me encogí, ya había dejado ir estas cosas en mi cabeza. La custodia del hijo de las partes, Evan Holloway, permanecerá principalmente con el sin Jeff Holloway. Según lo acordado, la mandíbula de Linda se apretó por medio segundo, luego se relajó. Ya había descartado a Evan como un inconveniente del que estaba feliz de deshacerse. El juez Klein levantó la vista, sin Jeff Holloway. ¿Confirma su acuerdo con estos términos? Así es, dije, ¿y la señora Holloway? Sí, dijo Linda, nítida y confiada. La secretaria deslizó los documentos a través de la mesa hacia mí primero. La pila era gruesa, las páginas tibias de la copiadora. Tomé la pluma, por un breve momento, mi mano se detuvo. No porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque lo sabía. Pensé en el garaje cuando Evan era pequeño. Él sentado en un cubo al revés mientras yo trabajaba pasándome tornillos como si fueran tesoro. Pensé en el marco de la puerta de la cocina, las marcas de lápiz. Pensé en esa noche a las 2:07 a.m. El brillo del teléfono de Linda, la palabra peso muerto, firmé. Mi nombre se veía más pequeño en la página de lo que esperaba. Deslicé los papeles de vuelta, Linda los alcanzó con ansia, ojeando para asegurarse de que todo estuviera allí. Cuando terminó de firmar, entregó la pila a Mara con un pequeño suspiro satisfecho. Se había terminado, o eso pensaba ella. El juez Klein apiló los documentos cuidadosamente. Antes de que ingrese esto al registro, dijo,
¿Hay algo más de cualquiera de las partes? Linda se reclinó, brazos cruzados. Sonrisa ya formándose, Mara comenzó a sacudir la cabeza. Tom se puso de pie. Su señoría, dijo. Solicitamos respetuosamente que la Corte reconozca las exhibiciones adjuntas presentadas con el acuerdo. Linda se volvió bruscamente hacia Mara. ¿Qué exhibiciones? Mara frunció el ceño. ¿Qué exhibiciones? La secretaria le entregó al juez Klein una carpeta más delgada. Sujetada a la parte posterior del acuerdo, Mara se inclinó hacia adelante. Arrebatando su copia de la mesa, la abrió de golpe. Ojos escaneando rápido, su rostro cambió. No fue dramático al principio, solo una pausa, un parpadeo. De la manera en que alguien se ve cuando se da cuenta de que un número no cuadra. Linda, susurró Mara. Mara pasó otra página, luego otra. El color se drenó de su rostro. El juez Klein ajustó sus lentes de nuevo. Señora Kian, Mara se levantó abruptamente. Patas de silla chirriando contra el piso. Su señoría, dijo, voz tensa. Yo necesito un momento. Linda agarró su brazo. ¿Qué es? Mara se sacudió, ojos todavía pegados a las páginas. Su respiración se había vuelto superficial. Rápida, me quedé quieto, manos dobladas, corazón firme. La voz de Mara se elevó a pesar de sí misma. ¿Esto cambia las cosas? El juez Klein frunció el ceño. ¿De qué manera? Mara miró a Linda, luego de vuelta al juez. Pánico brillando a través de su compostura cuidadosamente practicada. Su señoría. Los documentos adjuntos indican responsabilidades no divulgadas significativas vinculadas a los activos comerciales que mi clienta acaba de aceptar en su totalidad. La sonrisa de Linda desapareció. ¿De qué estás hablando? Mara se volvió hacia ella, ojos abiertos. Linda, estos informes, estas transferencias, estas obligaciones, ¿son tuyas ahora? Todas ellas. Linda se puso de pie. Rick, ¿qué hiciste? Encontré su mirada con calma. Firme lo que pediste. El juez Klein levantó una mano. Señora Kian, baje la voz. Mara tragó con dificultad. Su señoría, con respeto. Este acuerdo incluye reconocimiento de exhibiciones financieras detallando exposición fiscal, obligaciones pendientes y posibles problemas de cumplimiento conectados a los activos comerciales que la señora Holloway insistió en retener. La sala del tribunal zumbó. Murmullos bajos, una tos, alguien en la parte de atrás se inclinó hacia adelante. Linda sacudió la cabeza, riendo bruscamente. Eso es ridículo. Dijiste que todo estaba limpio. La voz de Mara se quebró. Dije que lo que me mostraste estaba limpio. El juez Klein cerró el archivo lentamente. Revisaré estas exhibiciones en detalle. Linda se volvió hacia mí de nuevo. Su rostro tenso con ira. Ahora, ¿me engañaste? Sacudí la cabeza. No. Dejé de sostener las cosas juntas por ti. El alguacil cambió su postura. El aire se sintió más pesado. El juez Klein miró de Linda a mí. Esta corte reconoce las exhibiciones como parte del registro, dada la información presentada. Puede haber procedimientos adicionales con respecto a la divulgación financiera y la responsabilidad. Linda se hundió de vuelta en su silla. Aturdida, Mara miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. Y por primera vez desde que esto comenzó, lo vi en los ojos de Linda. Ella no había ganado. La sala no explotó de la manera en que la gente imagina cuando las cosas salen mal en la corte. No hubo golpe de martillo de inmediato, ni gritos desde la galería. Solo una tensión baja y expansiva como una viga comenzando a gemir bajo un peso que no puede soportar. Mara Kian fue la primera en quebrarse, se alejó de la mesa. Una mano presionada plana contra su pecho, la otra agarrando los papeles. Su voz salió aguda y fuerte antes de que pudiera detenerla. Esto es un desastre, dijo, luego más fuerte. Esto es un completo desastre. La palabra resonó en las paredes. Los ojos del juez Klein se entrecerraron. Señora Kian, recupérese. Mara se volvió hacia el estrado. Respiración entrecortada. Su señoría, con respeto. Mi clienta acaba de aceptar la propiedad completa de activos comerciales que conllevan responsabilidades no divulgadas sustanciales, exposición fiscal, deudas pendientes de proveedores, violaciones de almacenamiento y arrendamiento. Estas obligaciones no fueron divulgadas a la abogacía en su totalidad antes de la ejecución. Linda saltó de su asiento. ¿Qué estás diciendo?, exigió. Me dijiste que todo estaba bien. Mara giró hacia ella. Ojos salvajes ahora. Tú me dijiste que todo estaba bien. Tú me dijiste que no había problemas pendientes. Estas exhibiciones muestran lo contrario. Pude escucharlo entonces. El cambio en la sala, gente inclinándose hacia adelante.
Alguien detrás de mí susurró, oh Dios mío, el juez Klein levantó una mano. Señora Holloway, siéntese, Linda no lo hizo. Su voz se elevó, quebradiza con pánico. Rick, tú hiciste esto. Tú planeaste esto, me quedé sentado. Mis manos descansaban sobre la mesa, dedos entrelazados. Accedí a lo que pediste, ocultaste esto, espetó. ¿Lo ocultaste? No, dije, dejé de encubrirlo. Fue entonces cuando Mara gritó. No fue un grito teatral, no fue fuerte para efectuar. Era el sonido que hace un profesional cuando se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es suelo en absoluto. Su señoría, gritó Mara, papeles temblando en sus manos. Ella insistió en la propiedad única. Eso significa responsabilidad completa, cada gravamen, cada obligación fiscal. Cada problema de cumplimiento junto a estos activos, ella los aceptó cuando exigió todo. La mandíbula del juez Klein se apretó. Se inclinó hacia adelante, escaneando la página superior de las exhibiciones. Su expresión cambió de irritación a algo más frío, más enfocado. Estos documentos indican fondos transferidos desde una cuenta educativa protegida, dijo lentamente. Activos almacenados en ubicaciones no divulgadas o permitidas apropiadamente. La boca de Linda se abrió. Luego se cerró. Esos eran temporales. Rick sabía de esos. El juez Klein levantó la vista. ¿Los autorizó él? Ella no respondió. Mara continuó. Desesperación bordeando su voz, su señoría. Mi clienta creía que estos activos estaban limpios. No fue consciente. El juez Klein la interrumpió. Abogada, su clienta certificó estas divulgaciones. Esta corte toma la no divulgación seriamente. El rostro de Linda se drenó de color. La confianza que había usado como armadura se agrietó. Luego se partió. Esto no es justo, dijo. Su voz más pequeña ahora solo quería lo que me correspondía. Mara se volvió hacia ella. Querías todo, siseó. Y ahora lo tienes. El juez se reclinó, juntando los dedos. Esta corte reconocerá el acuerdo como ejecutado. Sin embargo, dada la información presentada, estoy ordenando una revisión de las divulgaciones financieras y refiriendo ciertos asuntos para un examen adicional. El alguacil se acercó más al lado de Linda de la sala. Linda me miró una última vez, ojos buscando algo, el arrepentimiento tal vez. «Oh misericordia, ¿qué hay de él?», dijo, señalándome. Él se sale con la suya. La voz del juez Klein fue firme. El señor Holloway renunció a la propiedad. La responsabilidad sigue a la propiedad. El silencio cayó de nuevo, más profundo esta vez. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No triunfo, alivio. Porque el peso que había estado sosteniendo durante años en silencio, obstinadamente, finalmente se había desplazado de mis hombros. Linda se hundió de vuelta en su silla. Su teléfono zumbó en la mesa, una vez, 2 veces, no lo miró. Mara miró fijamente hacia adelante, rostro pálido, ya calculando el control de daños que podrían no existir. El juez Klein golpeó el martillo una vez, la corte se levanta, la gente se puso de pie. Las sillas rasparon, la sala volvió a la vida. No miré atrás mientras salía, afuera. El aire frío de Ohio golpeó mi rostro, agudo y limpio. Tomé una respiración profunda y sentí que llenaba mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, la estructura detrás de mí ya no era mía para sostener. La primera noche después de la audiencia, Evan y yo cenamos en el piso de nuestro nuevo lugar. No era mucho. Solo un pequeño alquiler de 2 habitaciones en las afueras de Kettering, paredes beige, alfombra delgada, un leve olor a pintura vieja y limpiador de limón. El tipo de lugar del que no presumes, pero tampoco te avergüenzas de abrir. Nos sentamos con las piernas cruzadas, con platos de papel balanceados en nuestras rodillas. Pollo asado de Mejer, una barra de pan, mantequilla en una de esas pequeñas tinas de plástico. Evan tomó un bocado y asintió. Nada mal, sonreí. Alto elogio, no había eco aquí, sin vacío pretendiendo ser espacio. Las habitaciones eran más pequeñas, pero el aire se sentía más ligero. Como un edificio después de que la mala carga ha sido removida. Unos días después, las llamadas comenzaron. No las contesté al principio. Era el número de Linda iluminando mi teléfono una y otra vez, luego números desconocidos. Luego un mensaje de voz de Maraquian que era todo profesionalismo recortado envuelto alrededor de pánico. Señor Holloway, por favor devuelva mi llamada tan pronto como sea posible. No lo hice. Había entregado la propiedad junto con ella. Había entregado la responsabilidad. Ese era el trato que Linda quería, por una vez en su vida.
Estaba obteniendo exactamente lo que pidió. Evan se ajustó más rápido de lo que esperaba. Instaló su escritorio junto a la ventana, fue a clases. Tomó horas extras en la biblioteca del campus. Una tarde, llegué a casa y lo encontré cocinando pasta, leyendo instrucciones desde su teléfono como si fuera un plano. Mírate, dije, todo un adulto, se encogió de hombros. Pero capturé el indicio de una sonrisa. Alguien tiene que alimentarnos los domingos. Hacíamos panqueques de nuevo, del tipo de caja, demasiada mantequilla. Algunas rutinas sobrevivieron al naufragio. La palabra se corrió por el pueblo. Date no es pequeño cuando quieres que sea grande, pero es lo suficientemente pequeño cuando las cosas salen mal. El negocio de puesta en escena de Linda se estancó. Luego se congeló, luego comenzó a deshacerse. Los proveedores querían pago, la instalación de almacenamiento marcó la unidad. Las cartas de impuestos llegaron después, correo certificado. Publicaba menos en línea cuando lo hacía. Las fotos estaban más apretadas, recortadas más cerca, tratando de ocultar lo que ya no estaba allí. Una vez en la gasolinera, me encontré con un tipo que había conocido durante años. Me miró, luego hacia otro lado. ¿Trato duro?, dijo en voz baja. Sí, respondí. Pero se resolvió, lo estaba. Pensé que sentiría más satisfacción, algún gran momento de victoria. Pero lo que sentí en cambio fue algo más firme, paz, no del tipo ruidoso. Del tipo que aparece cuando dejas de mentirte a ti mismo sobre lo que estás sosteniendo juntas. Una tarde, Evan y yo nos sentamos en el sofá, nuestro sofá esta vez, barato pero sólido, viendo el clima llegar en el Canal 7. Tormentas eléctricas moviéndose a través del oeste de Ohio. El meteorólogo hablaba sobre sistemas de presión, aire inestable. Curioso, dijo Evan. Como las cosas se acumulan antes de romperse. Asentí. Sí, siempre lo hacen. Me miró. ¿Estás bien, papá? Pensé en la casa en Renwood Drive, el marco de la puerta con las marcas del lápiz, la vida que había construido allí, y la vida que todavía tenía sentada a mi lado. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Linda obtuvo la casa, pero yo conservé el hogar. Ella obtuvo el negocio, pero yo conservé mi nombre. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez has sentido que estabas sosteniendo algo que ya estaba cayendo, tómate un momento, piensa en lo que realmente importa y en lo que estás dispuesto a dejar ir. Y si te ayudó a escuchar esto, compártelo con alguien que pueda necesitarlo o quédate. Hay más historias como estas silenciosas sobre mantenerse firme de la manera correcta.